Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Pues estamos en otra clase, ¿verdad? De Ingeniería de Control Clásico. Estamos en la unidad 1, que es Sistemas de Control. Y ahora vamos a ver los sistemas no lineales y linealización. Un ejemplo sobre linealización. Bueno, pues vamos a enfocar más que nada en esta parte de la linealización. Pues vamos a empezar. Aquí está pues el libro que estamos revisando, vamos a revisarlo un poquito. Y aquí dice linealización de modelos matemáticos no lineales, ¿verdad? Y lo primero que nos dice es que es un sistema no lineal. Dice, un sistema no lineal un sistema es no lineal si no se aplica el principio de superposición. Entonces, para un sistema no lineal, la respuesta de dos entradas no puede calcularse tratando cada entrada a la vez y sumando los resultados. Como saben, esta es una propiedad de un sistema lineal, donde pues si tenemos, por ejemplo, un circuito eléctrico con dos fuentes, podemos hacer el cálculo del comportamiento del circuito debido a una fuente y después, debido a la otra fuente, sumamos las dos y ya obtenemos un resultado total del sistema, ¿verdad? En este caso, para un sistema no lineal, no se puede hacer esto. Entonces, ya sabemos que si es un sistema no lineal, no cumple o no se aplica el principio de superposición. Ok, y luego sigue, vamos a ver, aquí dice, linealización de sistemas no lineales. Dice, en la ingeniería de control, una operación normal de sistema puede ocurrir alrededor de un punto de equilibrio y las señales pueden considerarse señales pequeñas alrededor del equilibrio. Es decir, normalmente cuando nosotros estudiamos un sistema, todos los sistemas difícilmente van a ser de primer orden, ¿verdad? Entonces van a ser no lineales y siempre buscamos un punto de operación, un punto de equilibrio donde nosotros queremos estudiarlos. No los estudiamos completamente el sistema y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos sistemas que son no lineales los linealizamos en un punto de operación que nos interese a nosotros estudiar, ¿sí? Aquí es posible aproximar el sistema no lineal mediante un sistema lineal. Este sistema lineal es equivalente al sistema no lineal considerando dentro de un rango de operación limitado. O sea, la linealización no es válida para toda, toda la curva que representa el sistema no lineal. Por ejemplo, si tenemos una cuadrática, obviamente solamente podemos linealizarla en un punto de operación. No podemos linealizar toda la curva cuadrática con una línea recta. Dice, el desarrollo de la función no lineal es en series de Taylor alrededor del punto de operación, ¿verdad? Y la retención solo del término lineal. Entonces hacemos la serie de Taylor, la expansión en serie de Taylor alrededor del punto de operación que nos interesa a nosotros y nos vamos a quedar con la parte lineal nada más alrededor de ese punto de operación, que es válida en ese punto de operación. Y bueno, aquí tenemos el desarrollo para hacer la aproximación de modelos matemáticos no lineales, ¿sí? Se supone que las variables solo se desvían ligeramente de alguna condición de operación, ¿verdad? O sea, no se mantiene lo más cerca posible de la curva real. Dice aquí, considérese un sistema cuya entrada es x de t y su salida es y de t. Entonces, esta forma nosotros la conocemos pues de mucho tiempo, ¿verdad? Es la que hemos utilizado desde que estábamos en la secundaria, yo creo, y es igual a f de x. Entonces, utilizamos esta ecuación que es la que describe un comportamiento, cualquier función.
Dice, si la condición de operación normal corresponde a x tildada, y tildada, la ecuación 242, esta ecuación, se expande en serie de Taylor alrededor de este punto. Entonces aquí vamos a considerar que el punto de interés donde vamos nosotros a realizar la expansión en serie de Taylor es x tildada y y tildada. ¿Ok? Entonces tenemos y igual a f de x y la expansión en serie de Taylor está determinada por esta expresión. Es una expresión pues muy sencilla, ¿verdad? Que dice f de x tildada, o sea, del punto de operación que nos interesa, más la derivada de f evaluada en x menos x tildada, ¿verdad? En x menos el punto de operación con respecto de x más 1 sobre 2 factorial que multiplica a la segunda derivada de f de x menos x tildada sobre bueno, es la segunda derivada, me hago bolas ahí, más, y así sucesivamente los términos que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la derivada de f con respecto de x, la segunda derivada de f con respecto de x, todas se evalúan en x igual a x tildada, o sea que nosotros vamos a sustituir el valor del punto de operación donde lo deseamos en x. Y si tenemos que la variación de x menos x tildada es pequeña, es posible no considerar los términos de orden superior en este punto de operación, ¿verdad? En la diferencia, en x menos el punto de operación de interés. Entonces, si podemos despreciar los términos de orden superior, nosotros vamos a poder expresar esta serie de Taylor de esta forma, ¿sí? Donde entonces y, que es el punto, del punto de operación que nos interesa, es igual a f de x tildada, que donde x tildada es el punto de operación que nos interesa, y k es la derivada de f con respecto de x y evaluada en x tildada, ¿verdad? En el punto de operación que nos interesa. Y esta operación, la 244, se puede reescribir de esta forma. Pues lo único que hacen es que se pasan las y de un lado y se pasan las x del otro lado para obtener aquí la diferencia entre la y real con la y del punto de operación que nos interesa. Y aquí tenemos la diferencia de x real menos el punto de operación que nos interesa, ¿verdad? Entonces esto, ok, bueno, dice aquí que indica que y real menos el y en el punto de operación es proporcional a x menos x en el punto de operación. Entonces aquí lo que nos interesa es que esta diferencia y esta diferencia de aquí sean pequeñas. Si son grandes, no es válida la aproximación en serie de Taylor, no se puede hacer, se tiene que hacer un espacio más pequeño. Ahora, ¿cómo vemos nosotros esto gráficamente? Para, para que puedan ustedes ver esto gráficamente, pues hice esto aquí rapidito, ¿verdad? Tenemos nosotros el punto de operación, tenemos y igual a f de x, es nuestra función, esta que viene aquí, que viene así medio raro, es una ecuación no lineal, ¿verdad? Y entonces yo quiero linealizar esa ecuación en un punto de operación que es de mi interés. Entonces, aquí con esta flechita estoy indicando el círculo blanco, donde ahí tengo el punto que a mí me interesa, ¿verdad? El punto que a mí me interesa, y ahí voy a tener mi y tildada, que va a ser mi punto de interés, mi punto de operación que me interesa, y la x tildada, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo mi eje X, mi eje Y, entonces por aquí va a estar, en este punto, ¿sale? Pero ahí podemos ver que, bueno, está no es precisamente el valor real de f de x, sino que va a ser un punto de operación que a nosotros nos interesa. Entonces, esto lo podemos comparar nosotros fácilmente con el concepto de la derivada, ¿verdad?
con obtener la tangente de una ecuación en un punto determinado. Entonces lo podemos relacionar fácilmente con eso para que sea sencillo, para relacionarlo con algo que ya conocemos. Entonces tenemos nuestra línea recta aquí, donde estamos linealizando este punto. O sea, podemos sacar la derivada y entonces obtenemos la tangente a este punto que nos interesa. Ahora, como decía hace un momento, la diferencia tiene que ser pequeña. Entonces, el círculo donde es válido esta aproximación está encerrada por el círculo blanco, por este círculo blanco que muestro aquí, ¿sí? Si yo hago mi círculo más grande, entonces aquí se puede ver que hay una diferencia ya más grande, ¿verdad? Entre la línea naranja y esta línea verde que representa mi f de x. Aquí la diferencia ya es más grande, entonces ya no es válido la expansión en serie de Taylor. Tengo que hacer un círculo más pequeño donde las dos líneas sean casi iguales, que el error entre las dos sea muy pequeño. Entonces, gráficamente ese es el sentido que tenemos aquí. La y real menos la y en el punto de operación que yo deseo, que estoy linealizando, que sea más pequeña, lo más pequeño posible. Entonces, si lo vemos aquí en y, sería de esta forma, ¿verdad? Si tomamos este punto con este punto, aquí habría una diferencia, igual acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi círculo más pequeño. Y esta parte de aquí nos indica lo mismo. La x real con la x donde estoy linealizando, pues que estén muy próximos, que estén muy próximos. Y entonces aquí en esta parte donde está el círculo blanco, pues prácticamente son iguales, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero es mínima, de hecho no se alcanza a apreciar. Entonces en este punto, en este círculo blanco, es válida mi expansión en serie de Taylor. ¿Ok? Eso es lo que significa gráficamente, lo que nos da la idea, ¿verdad? Ok, ahora regreso al libro. Entonces, tenemos esta expresión que acabamos de platicar también en la figura y ya vimos el significado, ¿verdad? Ok, cerca del punto de operación. Dice, a continuación considérese un sistema no lineal cuya salida y es una función de dos entradas, x1 y x2. De esta forma, tenemos una función y en función de x1 y x2. Tenemos ahora dos variables en nuestra función, en nuestra f de x. ¿Esto qué significa? Pues que viene siendo un plano tridimensional, ¿verdad? Con una variable, otra variable y una salida. Ok, entonces, para obtener la aproximación lineal, podemos expandir esta serie 246 alrededor del punto de operación normal. Otra vez vamos a tener el punto de operación que nos interesa, x1 y x2, pero ahora son dos variables. Y la ecuación 246, esta ecuación la podemos linealizar de esta forma. Entonces tenemos que y es igual a f de x1, x2, donde estos son los puntos de operación normales, ¿verdad? Más la derivada parcial de f con respecto de x1 menos x1 en el punto de operación. Y lo mismo ahora la derivada de f de x2 menos x2 en el punto de operación respecto de x2. Entonces, si se fijan, Miguel, esto es lo mismo que la ecuación 243, solo que es para dos variables. Aquí vamos a ponerla otra vez. ¿Sí? Aquí la tenemos para una variable solamente, con respecto de x y x menos x, ¿verdad? Acá, si nos venimos, para revisarlo otra vez, vamos a tener con respecto de x1 y con respecto de x2. Entonces tenemos estas dos variables, ¿sí? Con respecto de x1, con respecto de x2. Es la primera derivada, más 1 sobre 2 factorial. La segunda derivada, vamos a tener lo mismo con respecto de x1, con respecto de x2. Y así sucesivamente, aquí el 2, la derivada parcial con respecto de x1 con respecto de x2. Y
sucesivamente. Esto va creciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener lo mismo. Si hay una aproximación, si nuestro círculo blanco está, como se los mostré aquí en la imagen, si nuestro círculo blanco es lo suficientemente pequeño de tal forma que no exista mucho error, que el error sea pequeño, entonces podemos olvidar los términos de orden superior y quedarnos nada más con los términos lineales. Si empieza a haber, si el error crece mucho, tenemos que empezar a considerar los términos no lineales o de orden superior, ¿ok? Entonces, aquí lo mejor es que tengamos un error más pequeño y así podemos simplificar más nosotros nuestra expresión, nuestra expansión en serie de Taylor, dejarla lineal. Y dice, donde las derivadas parciales se evalúan en x1 igual al punto de operación que deseamos y x2 igual al punto de operación que deseamos. Cerca del punto de operación normal es posible no considerar los términos de orden superior, porque es como les comenté, como en el concepto de la derivada, de obtener la tangente de una función en el punto que nosotros queremos, ¿verdad? Sacamos la derivada y la evaluamos en el punto que queremos y entonces en ese punto va a ser igual. Bueno, a continuación el modelo matemático lineal de este sistema no lineal alrededor de la condición de operación normal se obtiene mediante y tenemos ya la función, ¿verdad? Tomando en consideración que el error es muy pequeño, nos quedamos con los términos lineales. Y vamos a tener y menos y tildada, que es el punto de operación normal, igual a K1 de x1 menos x1 tildada, más K2 por x2 menos x2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya las funciones evaluadas en ese punto, en el punto de operación normal, punto de operación normal, punto de operación real y punto de operación real, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que, seguimos teniendo y igual a una función de dos variables, pero en este caso son las variables en el punto de operación normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos K1 y K2? Pues K1 lo obtenemos sacando la derivada parcial de la función, de esta función, con respecto de x1, y el resultado lo evaluamos en x1, lo hacemos igual al punto de operación normal, y x2 lo hacemos igual al punto de operación normal x2. Y para K2 hacemos lo mismo, pero la derivada está en función de x2. O sea, K1 en función de x1 y K2 de función de x2, y la diferencia está en K1 menos x1 tildada y x2 menos x2 tildada. O sea, está bien sencillo, ¿verdad? Y y menos y tildada. O sea, está sencillo. Queda muy sencilla esta expresión y la podemos usar directamente. No tenemos que utilizar toda la expansión en serie de Taylor, sacar todas las integrales, todas las derivadas. No, ya podemos utilizar esta fórmula si nos aseguramos que el círculo sea pequeño, ¿verdad? Y tenemos un x1 y un x2 tildadas, o sea, que estén en los puntos de operación normales. Bueno, dice, la técnica de linealización presentada aquí es válida alrededor de la condición de operación, ¿sí? O sea, en el punto, lo vuelvo a mencionar, en el punto donde son iguales, aquí va a ser válida, por acá ya no, por acá ya no. En el punto donde sacamos nosotros, por decirlo así, nuestra derivada. De hecho, si ven, la expansión en series de Taylor está basada en las derivadas, ¿sí? Entonces, sacando la derivada, podemos sacar nosotros nuestra tangente, sacamos la ecuación lineal de la tangente y vamos a tener una ecuación, pero solamente va a ser válida en este punto, no puede ser válida en un punto más lejano. Aquí, por ejemplo, hay mucha diferencia entre las dos. Aquí va a haber mucha diferencia, entonces ahí ya no es válido. Acá tampoco es válido, pero conforme nos vayamos acercando a este punto,
el error va siendo más pequeño y entonces va a ser válido. ¿Ok? Entonces, para ver cómo funciona esto, pues lo mejor es hacer un ejemplo, ¿verdad? Y es el ejemplo 2.5 y dice, linealice la ecuación no lineal, z igual a x por y. En la región de 5 a 7, que x esté de 5 a 7 y que y esté de 10 hasta 12, ¿verdad? Dice, encuentra el error si la ecuación linealizada se utiliza para calcular el valor de z cuando x sea igual a 5 y y igual a 10. O sea, aquí tenemos nuestro rango para x, aquí tenemos nuestro rango para y, en la región que quieran que se va a linealizar, pero vamos a evaluar esa linealización en x igual a 5 y y igual a 10. ¿Sí? Y entonces lo vamos a comparar con el valor real. Ok. Dice, puesto que la región considerada está para x de 5 a 7, 5 menor que x y este es menor que 7. Y y de 10 a 12 se selecciona x tilde igual a 6, o sea, el punto de operación normal igual a 6 y el punto de operación normal igual a 11 para y, ¿verdad? Entonces tenemos que z en el punto de operación normal es igual a los puntos de operación normales x y y multiplicados y nos va a dar 66, ¿verdad? Si lo sustituimos aquí, x es 6, y es 11, entonces la multiplicación nos da 66. Bueno, se va a obtener la ecuación linealizada a partir de la ecuación no lineal cerca del punto x tilde igual a 6 y y tilde igual a 11. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Dice, desarrollando la ecuación no lineal en series de Taylor alrededor del punto x igual a x tilde y igual a y tilde y sin considerar los términos de más alto orden, se tiene esta ecuación, nuestra primera ecuación, ¿verdad? Que como dijimos que la podíamos utilizar si estos valores no son muy diferentes. Entonces tenemos z menos z tilde igual a de x menos x tilde más y más b de y menos y tilde. Entonces esta ecuación es la que habíamos visto aquí arribita, ¿verdad? Esta de aquí la podemos utilizar. ¿Sale? Entonces ahí tenemos nuestra variable a, nuestra variable y la diferencia. Ok, y ahora ¿cómo obtengo mi constante a? Entonces a va a ser igual a la derivada parcial de xy con respecto de x y b va a ser igual a la derivada parcial de xy con respecto de y ambas son evaluadas de esta forma, x igual a x tilde y igual a y tilde, que son los puntos de operación normal. En este caso, la derivada parcial de xy va a dar igual a y tilde, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 11. Ok, ahora, por si no se acuerdan cómo sale esta y, pues aquí lo tengo también. Entonces yo tengo aquí, es la misma ecuación, que a es igual a la derivada parcial de xy con respecto de x, y el resultado se va a evaluar en x igual a x tilde y y igual a y tilde. Y aquí donde dice que y es igual a 11. Entonces, para acordarnos, aquí tenemos que z es igual a xy, ¿verdad? Entonces, para acordarnos de todo este proceso, yo lo pongo desde un principio. Pongo que a es igual a la derivada parcial de z con respecto de x, ¿sí? Y luego ya sustituyo z, la derivada de xy con respecto de x. Entonces aquí ya tenemos esto de aquí, ¿verdad? Y se va a evaluar en x igual a x tilde y en y igual a y tilde. Y entonces aquí yo pongo esto para hacerlo con una analogía o lo que significa con algo que ya conocemos. Esto viene siendo igual a la derivada de xy con respecto de x, ¿verdad? Y si estamos derivando con respecto de x, entonces y es una constante, ¿sí?
entonces la derivada de xy va a ser igual a y. ¿Sí? Entonces, aquí es como acordarse la derivada de 2t con respecto al tiempo, pues va a ser igual a 2. Aquí también, ¿verdad? La derivada de xy con respecto de x va a ser igual a y. Entonces aquí ya tenemos que x, tenemos el resultado de y tiene que ser evaluado en x igual a x tildada y en y igual a y tildada. Pero no hay x, solamente está la y. Y la y tildada tenía un valor de 11, ¿verdad? Entonces, pues ya solamente hacemos que y es igual a 11. Y tildada es igual a 11. Y aquí entonces tenemos lo mismo para b. Hago el mismo desarrollo, la derivada parcial de z con respecto de y. Sustituyo z, la derivada parcial de xy con respecto de y. Evaluada en x igual a x tildada, y igual a y tildada. Y entonces esto es igual a la derivada de xy con respecto de y. Y como es con respecto de y, entonces x es una constante y es la que se queda. ¿Sale? Entonces, esta x se evalúa en x igual a x tildada y y igual a y tildada, pero no hay y tildada, no hay y, solamente x. Entonces, al evaluarla, pues vamos a tener aquí, ahí está mal. Vamos a corregirlo de una vez. Le ponemos un escape, pongo esto de aquí y aquí es x, ¿verdad? Aquí es x tildada. Ahora sí está bien, igual a 6. Entonces x tildada es igual a 6. Entonces ya tenemos el valor de a igual a 11 y el valor de b igual a 6, que son los valores que nos muestra aquí. ¿Ok? Y bueno, esto viene desde aquí, ¿no? X tildada igual a 6, y tildada igual a 11. ¿Sí? Entonces, son los números que se seleccionan, o sea, son, por decirlo así, son arbitrarios. Es el X toman el valor del medio y Y toman el valor del medio. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos nuestro 11 y nuestro 6, nuestros valores de X y Y tildada. Entonces, de ahí la ecuación linealizada, pues está aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sustituir valores solamente. Entonces tenemos Z tildada, por aquí estaba, ¿verdad? Z tildada es igual, aquí está, Z tildada es igual a X, Y tildada igual a 66. Entonces aquí lo sustituimos, en este 66, ahí lo sustituimos, y va a ser igual a, se sustituye el valor de 11, aquí está, a 11, por x menos la x tildada. X tildada vale 6, ahí está, más, ahora tenemos aquí b tiene un valor de 6, se pone y menos y tildada. Y y tildada vale 11. Entonces ya está esta ecuación y bueno, pues se simplifica, ¿verdad? Se hace la aritmética y vamos a llegar a esta parte. Z igual a 11x más 6y menos 66. Entonces aquí vamos a tener nosotros nuestra solución. ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, ¿por qué tiene x, y? No íbamos a linealizar. Ok, acuérdense que la x y la y estaban multiplicando, entonces ya eso nos cambia el orden de la ecuación. ¿Sale? Y dice aquí, cuando x es igual a 5 y y igual a 10, que son los límites donde se iba a evaluar, ¿verdad? Como decía aquí, ¿verdad? X igual a 5. Si la ecuación linealizada se utiliza para calcular el valor de z cuando x es igual a 5 y y es igual a 10. En este valor tenemos que encontrar el error. Muy bien, entonces nos venimos para acá y pues calculamos la ecuación real que viene siendo z igual a xy. Si tenemos 10 y 5, pues el valor es 50. Y ahora el error es de 50 menos 49 es igual a 1. ¿Sí? Ahora si lo hacemos porcentualmente, vamos a tener que el error es del 2%. ¿Sí? O sea, evaluándolo aquí.
Entonces tenemos este valor aquí, por decir x, si le ponemos aquí sería 55, y en y 10, 55 más 60, ¿son qué? 115 menos 66, échenle cuentas, bueno, aquí está, perdón, aquí está 55, 60 menos 66, esto nos da 49, ¿sí? Utilizando la ecuación linealizada. Y este de acá es utilizando la ecuación real. ¿Sí? Este es utilizando la ecuación real y este es utilizando la ecuación linealizada. Y el porcentaje, ¿cómo lo sacamos? Pues nada más dividimos 49 entre 50 y lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues se termina el ejemplo y aquí vemos que pues hay un error solamente del 2%. Estaría bien graficar las dos funciones para ver cómo se comportan, pero acuérdense que este es tridimensional porque tiene dos entradas, tiene una entrada X, tiene una entrada Y para tener una salida Z. Acá también. Estaría bien hacerlo como ejercicio. Bueno, por esta clase es todo. Ya terminamos con la explicación de este ejemplo. Y pues bueno, ya saben, si tienen dudas, preguntas, déjenmelo ahí para que me lo hagan saber y si es necesario, pues grabar otro video. Bueno, se cuidan mucho, no salgan, hay coronavirus.